¿Cómo reconocía la gente la santidad de Sor María Troncati y qué características aprecian? La santidad de Sor Troncati para mí es reconocida desde muy pequeña, a los 10 años, cuando ella se pierde en su tierra natal y después de una búsqueda por parte de los familiares la encuentran acurrucada en unos matorrales. Al preguntarle ¿no sentiste miedo? Ella contesta serena no, porque todavía conservo en mi corazón la gracia de la comunión del domingo. Eso significa que para ella la presencia de Jesús estaba viva en su vida. También podemos decir que Sor María Troncati, un poco más tarde ya en la formación inicial y como joven hermana en Italia, ella daba siempre el buen ejemplo. Lo hacía con su propia persona. Lo hacía de una manera silenciosa. Sin embargo, era ejemplo para todas, es decir, el testimonio de su vida era el mejor ejemplo y cómo ella enseñaba a las demás. También podemos reconocer los signos de santidad en Sor María Troncati cuando ya vino a América, al Ecuador, a nuestra Amazonía. Los salesianos, las hermanas, siempre la veían primera en la capilla, haciendo oración, rezando el Vía Crucis, o apegada su cabeza hacia el sagrario en absorta oración. También podemos decir que la fama de santidad de Sor Troncati se la descubre en la cercanía a la gente. Ella era toda para todos, sin distinción, considerándolos siempre sus hijitos como los solía llamar. También a mí me consta de que en la capilla de los restos de Sor Troncati en Sucúa siempre hay gente arrodillada, siempre hay gente que visita el lugar llevando velas, llevando flores, dejando alguna limosna, o se los ve en oración, o poniendo en la urna de recuerdos alguna intención por la cual pedir. Es decir, son muchos los aspectos que demuestran en ella esta fama de santidad. Y cuando ella fallece el 25 de agosto, la gente lo que primero exclama es: murió nuestra abuelita, murió una santa. Desde estas esferas creo que son apenas pinceladas de la fama de santidad de ella. ¿Cuál de los testimonios que ha recogido entre la gente le parece más significativo? Son muchos los testimonios significativos. Sin embargo, quisiera detenerme en uno, el de la familia de Bosco Jubá. Pues toda la familia asegura de que la sanación de Bosco es un milagro, por intercesión de Sor Troncati, y quisiera referirme como a 3 aspectos. El primero es que después de que le dan el alta, él sale con ausencia del lenguaje y no puede caminar porque tiene paralizada la parte izquierda de su cuerpo. Cuando Sor Troncati lo visita en el sueño, o como él dice, no estaba dormido, y le dice que lo va a curar frotándole la pomada en la pierna, en el brazo, y que lo hace hablar, Bosco tiene un cambio radical en su vida. Él se siente contento y feliz y esperanzado porque se da cuenta de que su cuerpo está fortalecido y ya puede valerse por sí mismo, lo que antes no lo hacía y por lo tanto sufría mucho al ser una persona dependiente. El segundo aspecto es el de la oración, fuerte, frecuente, de toda la familia, también de las hermanas, porque nosotras necesitábamos el milagro para la canonización. Entonces apoyamos esta oración, encomendarle a Sor Troncati la curación de Bosco. Luego un tercer aspecto lo tengo presente en la compilación de todos los datos del proceso. Me parecía que todo estaba programado, que todo estaba planificado. Y las dificultades grandes que también encontramos y encontré se solucionaban al momento, pues yo siempre le encomendaba a Sor Troncati diciéndole que es su causa y que ella ayudara. De tal manera que todas las personas involucradas en el proceso hemos colaborado hasta tener un resultado final. ¿Ha conocido a personas que hayan recibido gracias particulares de Sor María Troncati? Sí, las he conocido, he hablado con ellas.
en especial con hermanas salesianas de la Inspectoría nuestra de Ecuador y también de otras partes, hermanos salesianos, los sacerdotes diocesanos, familias, jóvenes, migrantes, enfermos, es decir, muchas personas dan testimonio de que ella les ayuda. También en la etnia Shuar he podido conocer a personas que vivieron con ella y que relatan cómo Sor Troncati era una mujer extraordinaria, con la cual se sentían bien y les ayudaba en todo. ¿Cuál es el aspecto que más le llama la atención de ella? Bueno, hay tantos. Sin embargo, para mí me llama la atención el desprendimiento que ella hizo de su familia, de su tierra, de una sola, para venir como misionera y nunca más regresó, aunque tuvo la oportunidad de volver de visita, pero ella no lo hizo, porque dijo, cuando salí de misionera me despedí para siempre, y les decía a sus familiares, en el cielo nos encontraremos. También otro aspecto que me llama mucho la atención de ella es la dedicación con esa genuinidad maternal hacia quien necesitaba. Todos la sentían cercana, todos podían ir a depositar en ella sus angustias sabiendo que encontraba solución. Otro aspecto que me llama la atención es de que a pesar de la precariedad de su salud en Italia, porque al inicio ella era muy enferma, incluso le condicionaron la renovación de sus votos. Sin embargo, Dios la destinaba para ser la madre sanadora de tantas dolencias, tanto físicas, espirituales y morales de la gente. Otro aspecto que me llama la atención de ella es la comunión que tenía con Dios, con los santos, con estos que ya no están, porque su devoción hacia Jesús Eucaristía, hacia el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen Auxiliadora, los ángeles custodios, esto era muy frecuente, y cuando curaba, ella les invocaba siempre e invitaba a rogar a los santos para que intercedan en nuestras necesidades. ¿Qué le diría a los jóvenes sobre lo que ha escuchado de la gente? Considerando que hay tanta diversidad cultural hoy, yo les diría a los jóvenes, Sor María Troncati desde niña ya tuvo el ideal misionero, y ella, ¿cómo lo descubrió? Leyendo un boletín salesiano. Hoy ustedes jóvenes están inmersos en las redes sociales, y ahí encontramos maravillas de testimonios misioneros. Les digo que ustedes ingresen a estas redes, de que lean estos testimonios y de que se interesen por un ideal así porque vale la pena. También les diría a los jóvenes que Dios tiene un proyecto de vida sobre cada uno de nosotros y este proyecto es irrepetible e irrenunciable, de tal manera que tenemos que descubrirlo y hacerlo realidad como Sor Troncati lo hizo en su vida. También les diría a ellos que Sor Troncati superó muchos retos y dificultades. También hoy la vida está llena de dificultades y de adversidades, pero que ustedes con toda la juventud y el entusiasmo que les caracteriza pueden salir adelante.